Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este noveno vídeo de interfaces gráficas Java vamos a hablar del patrón de diseño modelo vista controlador. En concreto trataremos de los patrones de diseño en general y conoceremos este en particular a través de un ejemplo, el de la cuota de una hipoteca. Iremos explicando cada uno de esos protagonistas que intervienen en el patrón y lo veremos también a través del código, siguiendo todo el proceso a través de ese código Java. Finalmente terminaremos con unas consideraciones finales sobre la importancia de seguir algún tipo de patrón de diseño. Quizá el modelo vista controlador o MVC, sea uno de los más utilizados para el desarrollo de proyectos informáticos. Tanto es así que incluso existe una adaptación al mundo de las aplicaciones web de este patrón de diseño. Este patrón de diseño define tres actores, tres protagonistas con las siguientes responsabilidades. Ahí podéis verlos a los tres y cómo interactúan. Iremos conociendo cada una de esas flechas, el significado que tiene. En concreto, el modelo es el responsable de mantener y gestionar los datos de la aplicación. Por eso se dibuja como una especie de base de datos, porque en su interior van a estar todos los datos que controla el proyecto. La vista es la responsable del interfaz gráfico de usuario y la detección de los eventos que el usuario hace sobre los mismos. Quizá es la excusa por la que yo estoy haciendo este vídeo en esta lista de reproducción, ya que está dedicada a los interfaces gráficos. Y dado que tenemos por un lado datos y por otro lado diseño, necesitamos un intermediario para que todo esto funcione adecuadamente. Es el controlador, quien hace corresponder esa interacción del usuario con los posibles cambios en el modelo y al que yo a veces llamo como árbitro o director de orquesta. Conozcamos el ejemplo de la cuota de la hipoteca. Este ejemplo nos va a permitir calcular la cuota de una hipoteca, la cuota mensual de una hipoteca, y en la siguiente figura se muestra la interfaz gráfico que va a tener. Si miráis en la descripción del vídeo encontraréis una referencia al código, podéis ejecutarlo y os va a aparecer algo similar a lo que tenéis en pantalla. El usuario puede introducir los tres datos en esos campos de texto. Si echáis una ojeada, y lo haremos, serán JTextFill, y cuando pulse el botón de calcular en la parte inferior, que es una label, se va a mostrar esa cuota mensual. Expliquemos ahora el patrón modelo vista controlador a través de este ejemplo. Vamos a seguir ese gráfico, lo vamos a seguir fielmente y fijaros, bueno, porque ahí están los tres protagonistas y entre ellos existen una serie de flechas, algunas con puntos suspensivos que vamos a llamar métodos y otras con líneas continuas que van a ser llamadas a métodos. Puntos suspensivos eventos, línea continua llamada a método. El modelo contiene los datos de la hipoteca, es decir, la cantidad hipotecada, la duración de la hipoteca y el interés del préstamo, así como la cuota mensual. Es decir, todos los datos importantes van a estar dentro del modelo. La vista es la encargada de crear el interfaz gráfico, detectar los eventos y mostrar el resultado. Y por último, el controlador sabe que cuando el usuario pulsa el botón de calcular debe leer los datos de la hipoteca y enviárselos al modelo para que éste haga el cálculo. Así que si os dais cuenta, y esto lo vamos a ir viendo paso por paso, es algo circular. Todo comienza en la vista, que es la responsable de detectar lo que hace el usuario, escribir y pulsar en un botón, para hacia la derecha dirigirnos al controlador, luego al modelo y finalmente otra vez a la vista. Así que tenemos ese ciclo que seguiremos a través del código. Paso a paso. En el ejemplo se va a calcular la hipoteca de forma dinámica y concretamente vamos a seguir estos pasos. Primero el usuario introduce la cantidad, el tiempo y el interés, es decir, los campos de texto, y luego pulsa el botón de calcular. La vista va a informar al controlador de que el usuario ha pulsado el botón de calcula. Es un poco como el chivato, ¿no? Luego, la lógica de negocio programada en el controlador indica que si el usuario pulsa el botón de calcular, se debe de recuperar la cantidad, el tiempo y el interés de la hipoteca que están en la vista. Es decir, en la clase vista necesitaremos métodos getter para poder recuperar esta información. Lo siguiente paso, el cuarto, el controlador va a enviar estos datos al modelo. ¿Cómo lo va a hacer? Con una llamada a un método, le va a pasar unos parámetros con estos datos para que el modelo calcule la nueva cuota.
El modelo lo hace, calcula la nueva cuota, es decir, en el modelo es donde tendríamos que hablar con el financiero que conoce cómo es la fórmula del cálculo de la hipoteca mensual y luego va a informar de ello a la vista. Por último, la vista va a pedir la nueva cuota al modelo y va a actualizar para mostrar esta información. Además, en este ejemplo se han utilizado interfaces. Como os digo aquí, el único actor que necesita conocer al modelo es la vista. Que un actor tenga conocimiento de los otros implica que tendrá que tener una referencia al actor con el que se necesita intercambiar mensajes, es decir, relaciones entre objetos. Este tema debe estar fresco entre vosotros para poder seguir el ejemplo, si no estaréis bastante perdidos. Para dejar aún más clara la potencia de este patrón, el ejemplo que os voy a dejar tiene implementadas referencias a interfaces. Es decir, no a clases concretas. La funcionalidad que un actor ofrece la vamos a recoger en una interfaz y además tendremos la clase concreta que implementa la interfaz. En la figura que veis a continuación están los interfaces. Así que tenéis las clases, vista, controlador y modelo, y cada una de esas clases implementa una interfaz. Esto no es obligatorio cuando se implementa el patrón de diseño, pero bueno, sí es recomendable si nuestro proyecto es un poco grande. En este ejemplo, pues es todo bastante sencillo y la realidad es que no haría falta utilizar interfaces, pero bueno, como buenas prácticas está bien recogerlo. Vamos a ver ahora el código. En Java, una vez que hemos clonado este proyecto, vamos a echar una ojeada a todas las clases e interfaces que componen el paquete GUI, que hace referencia a esa interfaz de usuario gráfico. Si vamos a la clase hipotecados, tenemos ahí la clase principal del proyecto y si la ejecutamos, pues podemos ver el interfaz de la aplicación, donde podemos poner una cantidad, por ejemplo, 100.000 a 30 años, por ejemplo, ya un interés del 0,5, le damos a calcular. Y bueno, pues primer problema, claro, hemos puesto 0,5 y nos ha salido un input string que no se ha podido convertir a número. Bien, ¿por qué? Bueno, pues porque no es una coma, es un punto. Así que si le volvemos a dar a calcular, ahora sí que nos aparece esto. Y también esto es una de las cosas que aparece o sucede cuando tenemos una interfaz gráfica, y es que aunque la aplicación genere un error por consola, no se apaga. Recordad que ahora tenemos como una especie de dos hilos de ejecución y aunque uno dé un error, el otro sigue funcionando, con lo cual podemos incluso cambiar los años. Imaginad que vamos a hacerlo en 20 años en lugar de 30, le damos a calcular y recalcula bien, todo es correcto, ¿vale? Si cierro la aplicación, pues también se cierra y lo veremos. Bueno, pues vamos a ir echando una ojeada a este código y en el mismo vemos que tenemos la clase hipotecados, bueno, que es una clase final, en realidad tampoco haría falta, y en el constructor lo que tenemos es que llama al constructor del padre. En este caso será el de object, esto tampoco sería imprescindible. Lo que tiene en el main es new hipotecados y ejecutar, es decir, que todo esto se ejecutaría desde aquí. Vale, esto se podría haber reducido bastante, este código, y bueno, pues da igual, vamos a ir viendo lo importante. Fijaros que en esto hay que saber un poco de interfaces. Estamos trabajando con tres interfaces: controlador, modelo y vista. Podéis ver ahí las IES. Si desplegáis los interfaces veis que todos sus métodos son abstractos. Si vais a la clase en sí o la interfaz en sí, veréis que están las declaraciones o definiciones de los métodos, pero no los cuerpos. Y los correspondientes controladores implementan, el controlador imp implementa el otro controlador. Volviendo otra vez a la de hipotecados, vemos que hemos creado ahí una referencia utilizando la interfaz, pero que luego la instanciación del objeto se utiliza
con la clase. ¿Vale? Esto hemos hecho con los dos, ¿vale? Y es una buena estrategia, es decir, si nosotros tenemos estos tres protagonistas, modelo vista controlador, es importante que al principio de nuestro main sea lo primero que hagamos, instanciar estas tres clases. La siguiente parte de aquí, lo que serían toda esta parte, lo que estamos haciendo es que se conozcan unos a otros, y tal y como hemos dicho en la teoría, el modelo debe conocer la vista y solo a ella. La vista por su lado debe conocer al controlador y al modelo, y el controlador debe conocer al modelo y a la vista. Para todo esto es importante o imprescindible, diría yo, que tengamos el tema de relaciones entre objetos claro, porque si no, no podremos hacerlo. Es decir, en cada una de estas clases tendremos que crear atributos para tener referencias a los otros, y también hacer métodos setter para que se conozcan unos a otros. ¿Podríamos haberlo hecho en los constructores, es decir, pasarle las referencias de unos a otros? Sí, pero sería un poco más lioso, porque incluso cuando hay referencias circulares, pues es bastante complicado y a veces imposible hacerlo a través del constructor. Así que la recomendación en este caso es utilizar métodos setter para que se conozcan unos a otros. Y esta parte final lo que ya tenemos es cosas específicas del tema de interfaces gráficos, ¿vale? Estamos creando un frame, estamos diciéndole qué va a tener, el contenedor, estamos haciendo la ventana pequeñita, haciendo que cuando se cierre la aplicación se cierre el proyecto, y por último hacemos visible esa ventana. No es la forma tradicional en la que lo hemos hecho, pero también este código pues, puede serviros para que veáis una alternativa. Bien, pues vamos a ir viendo qué se produciría. Todo empieza siempre en la vista, y es a ella a la que vamos a recurrir para verla. Como dije en un vídeo anterior, si pulsáis con el botón derecho sobre algo que implementa la vista, y por lo tanto va a tener esa herencia de JFrame y demás, bueno, pues podemos utilizar el Open with Window Builder Editor, y esto lo que nos va a hacer es que aparezca esta pestaña de Design, que si le pulsáis pues se va a reparsear el proyecto hasta que nos muestre el plugin de Window Builder con los componentes que se han puesto por código. Recordad que lo que importa siempre es el código. Veis que esto es esta parte de aquí con las etiquetas. Tenemos aquí dos pequeños paneles, primer panel y segundo panel, el inferior y el superior, y en el primero tenemos ahí unas etiquetas, una serie de campos de texto donde hemos introducido los datos, y el botón de calcular que está al final. En el otro panel lo único que tenemos es una etiqueta para tener el final. Bien, pues vamos a ir siguiendo la vista, porque casi que podríamos decir que todo empieza en el botón de calcular. Cuando el usuario pulse el botón de calcular, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues no vamos a programar en este botón, y es la primera gran noticia. Es decir, en vídeos anteriores hemos visto que aquí empezamos a utilizar la programación, pero en este caso no. Lo que vamos a hacer es a recorrer una de esas flechas que estaréis viendo ahora en pantalla. Vamos a recorrer esa flecha. Desde la vista le vamos a indicar al controlador mediante esa flecha discontinua. Por eso decir, aquí no hay parámetros, simplemente esto es un evento que el usuario ha pulsado el botón. Si vosotros hacéis algo parecido en cuanto a pulsar, pues mantenéis la tecla del ratón, la tecla control pulsada, y pulsáis sobre solicitar cálculo, ahí os lleva a este menú emergente donde podemos ir a la parte de la implementación o a la parte de la declaración. La declaración es la interfaz que hemos visto antes, así que no nos interesa. Vamos a ir directamente a la implementación, porque esto nos va a ir haciendo moviéndonos entre las diferentes clases. Fijaros, esto es lo que va a hacer el método, y lo que estamos haciendo ahora es, estando dentro del código del controlador, vamos a ir de vuelta a la vista para recoger los datos importantes, los datos que nos hacen falta, que son estos tres: la cantidad, el tiempo y el interés. Esa sería también otra de las flechas, ¿vale? Y una vez que tenemos esos datos, lo que vamos a hacer es a continuar la circulación hacia el modelo, pasándole la información. Como veis, esa flecha es continua. Eso quiere decir que le vamos a pasar datos, y son estos tres datos que hemos recogido en operaciones anteriores. Bien, ahora vamos a volver a pulsar con la tecla control, set datos, vamos a irnos a la implementación, y esto nos va a ir hacia el modelo. Ya estamos en el modelo. El modelo es esa clase que contiene todos los datos, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos como tipo atributos pues todos los datos, ¿no? Es esa pequeña especie de base de datos que mantenemos en la clase. Entonces lo que vamos a hacer aquí, si os dais cuenta, en set datos es actualizar esos atributos con los parámetros que me han venido, calcular la cuota y finalmente
avisar con otro evento a la vista de que la cuota ha sido modificada. Si pulsáis con el calcular cuota, lo que nos lleva es a esta fórmula financiera donde se calcula la cuota y se actualiza el atributo que mantiene esta información, que es la cuota. Si seguimos el ciclo, ahora hay que avisar a la vista de que la cuota ha sido actualizada, así que vamos a ir de vuelta a la vista. Aquí estamos en la vista y fijaros que lo que vamos a hacer aquí es crear un string con la cuota. Para hacer ese string vamos a ponerle un texto fijo, que es este de aquí, y para la parte variable, que sería esa f que sería sustituida, ¿vale? Recordad que esto es un string format, ¿vale? Que es como una especie de printf, ¿no? Vamos a tener que volver al modelo para coger la cuota, getQuota. ¿Vale? Una vez que tengamos recogida esa cuota, y esto sería esa otra flecha que estamos viendo ahí, lo que hacemos es mostrarla en una etiqueta, y esto sería lo que tenemos aquí. Es decir, resumiendo, hemos hecho un ciclo entero con sus idas y venidas para provocar que la modificación de los datos de la cuota sea independiente en la clase modelo de la clase vista, y para ello hay que pasar a través del controlador. El controlador no es en este patrón, no es un intermediario en el sentido en el que todo tenga que pasar por él, porque si os fijáis, cuando se actualiza la cuota, no volvemos o no hemos vuelto a pasar por el controlador, sino que directamente hemos ido a actualizar la cuota. Bueno, pues esta es la vuelta que hemos dado. Revisar bien el código porque es un ejemplo y muchas veces os surgirán dudas de qué hago ahora. Bueno, pues quedaros con esta referencia porque implementa el modelo visto en la parte de teoría pues de una forma bastante interesante. Resumen final. Estas son las consideraciones finales que creo que debemos tener todos tras ver el vídeo. Aunque en un primer momento esto nos haya parecido bastante farragoso y alguien podría decir, yo esto lo hubiera hecho en una clase todo metido en la vista y programando en los botones, o todo lo pondría en el botón de calcular, ¿no? Y sería muchísimo más rápido. Es más que posible que sí, que es cierto que fuera más rápido, pero la complicación vendría en el mantenimiento. Así que no por mucho correr al final se llega antes, como se suele decir. La idea es que, bueno, pues gracias a esta división del trabajo y división de las responsabilidades, cuando haya un cambio en la implementación de unos actores, los demás no tienen por qué verse afectados. Fíjate que para poder implementar este patrón de diseño, la vista debe conocer tanto al controlador como al modelo, el controlador debe conocer tanto a la vista como al modelo, mientras que el modelo tan solo necesita conocer la vista. Todo esto lo veremos o se ha visto muy fácilmente en el main, ¿vale? Así que yo empezaría siempre por ahí, creando las referencias a los objetos y haciendo que se conozcan. En este vídeo hemos hablado de los patrones de diseño, hemos conocido uno muy utilizado, el modelo vista controlador, a través de un ejemplo del cálculo de la hipoteca. Hemos seguido el código y hemos terminado con unas consideraciones finales. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.